Bien, hermanos, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Le habla su amigo y su hermano Tony, este día, como de costumbre, los sábados. Como no tenemos servicio en el templo, entonces transmitimos la enseñanza desde aquí, desde el hogar. Como todos los sábados, estamos llevando esta enseñanza de Mateo 13. Hemos empezado ya hace unos meses en el verso 1, vamos por el verso 22 y estamos tocando la parábola del sembrador. Ha sido en lo personal muy fructífero porque el Señor en lo personal me ha ministrado y me ha hecho crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y me ha hecho crecer en relación con Él. Así que mis hermanos, quiero empezar haciendo una oración para que el Señor nos dé la capacidad de poder explicar su palabra y que quite cualquier tipo de pensamiento, hermano, que pueda añadirle al pensamiento de Dios. Creo que los ministros del Señor no estamos en la posición de añadir a la palabra de Dios porque ya la palabra de Dios de ende ya es perfecta y es absoluta, es soberana porque es la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús por cada uno, Señor, de los que van a estar de forma directa y aquellos que se van a ver esta transmisión, Señor, después, para que sus corazones, su vida sean bendecidas a través de tu palabra. Bendice a cada oyente, Señor, bendice en el nombre poderoso de Jesús su vida. Si están caídos, levántale. Si están débiles, fortaléceles. Si están pasando por momentos de tribulación, ministrale, Señor, mediante tu Espíritu Santo. Fortaleza, Señor. Permite que ese cuerpo de creyente que es la iglesia, Señor, se mantenga atenta, Señor, para poder ayudar a aquellos hermanos que están en dificultades. Añade como siempre, Señor, tu bendición a tu palabra, porque ellas de por sí ya son benditas y son las que son capaces de bendecir la vida del hombre, no importa la circunstancia en la que esté. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Quiero reiterar, hermano, los hermanos que están aquí en la ciudad de Miami, estamos ubicados en el 2615 del Northwest y la 20 Street. Si hay algún hermano que por razón de la pandemia, como ya hemos dicho en tiempos pasados, sus iglesias, sus templos están cerrados y quieren compartir con nosotros sus experiencias y quieren compartir con nosotros la palabra de Dios, pues ahí estamos. Estamos los miércoles de 7:30 en adelante con oración y estudio bíblico. Los viernes tenemos culto evangelístico y los domingos a partir de las 4 de la tarde estamos ya iniciando nuestro culto evangelístico de adoración y predicación en el nombre poderoso de Jesús. Si desea comunicarte con nosotros, voy a dar estos números de teléfono. Si quieres copiarlo, pues puedes hacerlo y puedes llamarnos con toda libertad. Como si también desea recibir estudio bíblico, visita, consejería o cualquier otro tipo de orientación que esté a nuestro alcance, el poderte dar y ayudarte, pues estamos en la mejor disposición. Puedes llamar con toda libertad a los teléfonos 786-907-1573. Ese es el hermano Olvin, el hermano Anthony Pichardo, y al 1574 él está en la disposición de poder escucharte
y de poder atender cualquier tipo de solicitud que le puedas hacer. Luego nuestro hermano Olvis está en el 786-343-2628. Y este servidor, quien le habla, está en el 305-393-80. Estamos en la mejor disposición de servir y de ayudar a la obra de Dios. Si deseas evangelizar con nosotros, pues quiero decirte que la iglesia está bien activa en este tiempo. Mientras otros se esconden, la iglesia de Jesucristo está en la calle predicando la verdad del evangelio. Los jueves tenemos evangelización. Empezamos aquí en la 62 Avenida, en el supermarket, en el Presidente de aquí, y después cogemos toda la 36, de la 36 y la 17 hacia abajo, predicando la palabra del Señor. Los domingos también estamos en el Pulguero, por la mañana, anunciando la palabra de Dios y llevando literatura a cada una de las personas que puedan recibirla. También hay un grupo de hermanas y hermanos que los sábados ellos salen a hacer la obra misionera, ya sea a darle comida a los necesitados, aunque eso casi lo están haciendo todos los días, pero los sábados hay un mayor número de hermanos que se reúnen para llevar comida y salir también a evangelizar a ciertos lugares y a repartir literatura para que las personas puedan llegar a los pies del Señor. Así que si deseas ayudar en la obra del Señor, estamos en la mejor disposición de recibir tu ayuda. Bien, como decía al principio, esta es la tercera parte de Mateo 13:22, y estamos ahora en el terreno de los espinos. Quiero leerte el texto para así hacer un breve recuento de lo que hablamos el miércoles pasado y ya después continuar con lo que es el resto de la enseñanza. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De esa palabra infructuosa la explicamos ya y la hemos explicado en varias ocasiones. Es que se hace inútil, se hace vana y que no sirve para nada. Quiere decir que tanto el afán desmedido como el engaño de la riqueza terminan ahogando esa semilla que se ha sembrado en el corazón del oyente, y ese oyente termina ahogando la palabra de Dios, deshaciéndola, haciéndola inútil, insípida, de tal forma que la palabra de Dios es deslizada, sacada del corazón de ese oyente. Aquellos que son como el terreno pedregoso y el de los espinos son frecuentemente los primeros que aceptan el mensaje, pero que no tienen en cuenta el costo de la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo que quiere decir es que muchas personas escuchan el mensaje, les gusta la tonalidad, la pausividad, la retórica, la hermenéutica, homilética con la que el predicador puede exponer la palabra de Dios, y terminan impactados por esto, terminan emocionados, terminan aceptando la palabra, aunque de aspecto superficial o emocional, y terminan teniendo una fe intelectual. Tampoco evalúan el costo que es tener que poner su fe en Cristo. Cuando yo hablo de costo, hermano, yo quiero dejar esto claro, aunque todavía en nuestro tiempo hay personas que no han entendido ese concepto y siguen haciendo obra para salvarse. Jesucristo hizo un solo sacrificio, hizo una obra redentora por los hombres, o por la humanidad, o por el mundo. Y usted no tiene que pagar absolutamente nada para ser salvo. Solamente tiene que venir a los pies del Señor, aceptarle a Él como su Señor, y automáticamente la salvación de Dios entra en usted
y usted es salvo. No tiene que hacer absolutamente nada. Cuando yo digo que estos creyentes, tanto lo de los Piedregales como lo de los Espinos, no tomaron en cuenta el costo de la fe en Cristo, no me estoy refiriendo naturalmente a los aspectos de salvación, porque nosotros somos salvos por gracia, mediante ese sacrificio que Cristo hizo. Pero ahora hay un costo que es el costo del discipulado, es el costo de servir a Cristo y es el costo de seguir a Cristo. Cuando usted va al libro de Marcos, en el capítulo 16, en el verso 24, Jesús le dice a sus discípulos esta palabra. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí viene parte del costo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de sacrificio, de entrega, de dedicación y sígame. Entonces, dese el costo que esto que han sido sembrados en los piedregales y que han sido sembrados entre los espinos, no toman en cuenta. De tal forma que al ver la aflicción o al ver las dificultades y al sentir la presión de los afanes y embates del mundo y la presión del engaño de la riqueza, de querer poseer riqueza o de querer mantener a cualquier costo lo poco que pueda tener, entonces termina ahogando la palabra de Dios. Hablamos de aquel célebre joven, y digo joven, hermano, porque prefiero decir joven a decir viejo, aunque en el concepto judío el asunto de juventud, hermano, se maneja un poco distinto a lo que nosotros podemos manejar. Nosotros podemos decirle a un joven, a un joven de 18 años, en el concepto judío muchas veces un joven puede tener 40 años o puede tener 30 años. Esta persona que se le acercó al Señor, a lo que yo hacía alusión el miércoles pasado, está en Marcos capítulo 10, verso 17 al 24, y yo estoy seguro, hermano, que sobre este tema o sobre ese pasaje usted ha escuchado miles, quizás cientos de predicaciones, y cada una de ellas yo estoy seguro que tienen un aspecto instructivo. Quiero leerle esto, hermano, y quiero intentar explicárselo, abuelo de pájaro, porque creo que la instrucción es sumamente importante. Y aquí hay suficiente enseñanza para que nosotros podamos ser enriquecidos por la palabra de Dios. Y que como cristianos, sembrados en la buena tierra, nosotros no permitamos que ni los afanes, ni el engaño de la riqueza o las posesiones ahoguen ese fruto de la palabra de Dios que va creciendo o se supone que debe ir creciendo cada vez más en nuestros corazones. Yo decía, hermano, que si la actitud nuestra no es mayor que la actitud de este que se le acercó a Jesús, entonces tenemos que revisar nuestros objetivos y revisar nuestras prioridades. Mira lo que hizo esta persona y cómo se desarrolló toda esta conversación y los hechos que allí se dieron, que son sumamente importantes e instructivos para la vida nuestra. Al salir Jesús salió de Galilea y llegó a Judea. Cuando está en Judea, Jesús, después de dar sus enseñanzas, decide coger camino e intentar salir para seguir su camino. Vino uno, primero la actitud de este, vino corriendo. ¿De qué me dice esto a mi hermano? Que hay prontitud, que hay necesidad, que hay urgencia. Este vino corriendo. No fue perezoso, no fue lento, no fue rezagado, sino que entendió que tenía un personaje importante delante de él y un personaje que podía responderle la pregunta y satisfacer su necesidad, y este prontamente corrió a tener una entrevista con el maestro. Él corriendo vino, luego hincada o hincado la rodilla, quiere decir que en el lenguaje nuestro nosotros podemos utilizar el lenguaje y decir se hincó de rodilla, dando a entender que fueron las dos rodillas que hincó. Este hincó una rodilla en una actitud de reverencia al Señor.
Y dice, delante de él. Eso usted lo puede leer en el verso 17. Si tiene una Biblia en su casa, yo le solicito, le ruego, que tome una Biblia para que usted vaya verificando lo que yo le estoy diciendo, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, y usted va a ser mucho más beneficiado. Y si no tiene, entonces, dese la oportunidad de tomar nota para que luego pueda verificarla. Dice que este hincando delante de él le preguntó, mire la pregunta, maestro bueno. Hay quienes dicen aquí que este es un elogio mal fundado. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que el elogio y el reconocimiento que este joven hace, se lo hace en virtud de lo que Jesús representa. No lo hace en virtud de la hipocresía, buscando adulación de parte del Señor, sino que reconoce realmente que Jesús es un buen maestro y es un maestro fuera de serie, es un maestro que no enseña como lo demás de la época. Entonces, maestro bueno, rabí bueno, es lo que en otra palabra este joven le dice. Yo no sé si su relación con el Señor, usted le puede hablar con esta confianza al Señor y elogiar esas grandes cualidades que tiene nuestro Señor. ¿Qué haré? Y ahí viene la gran pregunta que todo el ser humano se hace. ¿Qué puede pasar o qué existe en el más allá? Eso es algo, hermano, que es indudable, porque eso es intrínseco, bien intrínseco en la vida del ser humano. De ende, los antiguos, y hay civilizaciones, hermano, como los egipcios y otros imperios, que practicaban el hecho de sepultar a los faraones con toda su riqueza, con una gran parte de riqueza, para cuando ellos pudiesen reencarnar o resucitar, ellos pudieran vivir tan lujosamente como pudieron vivir en la tierra. Quiere decir que en la vida del hombre está intrínseca que existe algo después de esta vida. Entonces, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Acuérdese que este muchacho tiene un concepto y unas enseñanzas judías, no es un gentil, está bien instruido en lo que es la Torá, en lo que son los profetas y los salmos del Antiguo Testamento, porque este es un fiel practicante. Ahora, ¿por qué yo le digo que es un fiel practicante? Cuando usted lee el desarrollo de todo lo que, de esta conversación que se da aquí, usted se da cuenta de esto. Jesús, hermano, como un gran maestro, maestro por excelencia, maestro de maestros, nos enseña aquí, hermano, en esta lección, nos enseña que toda la gloria, toda la honra, todo el honor debe ser remitido al Padre. Y que lo que a usted lo puedan elogiar, usted no lo hace porque usted es bueno o porque usted es excelente. Usted lo hace porque Dios tiene y ha tenido misericordia de usted. De tal forma, hermano, que si a Dios le ha placido rescatarlo del pecado, del vil pecado, siendo usted un gusano, y no se vaya a ofender porque yo le diga un gusano, hermano, porque eso es lo que es el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo no solamente es un gusano, el hombre sin Cristo, hermano, es reo del infierno, todavía mucho más. Cuando usted ve la exposición que Pablo hace en el libro de los Gálatas, en el libro de los Romanos, se da cuenta que Pablo maneja un mensaje muy distinto al que nosotros podemos manejar hoy. Nosotros le decimos a la gente que Jesucristo te ama. Pablo presenta en el libro de los Romanos, hermano, un mensaje tan drástico diciéndole al hombre pecador: tú eres un hombre pecador, reo de muerte y reo del infierno. Así que Dios está airado y su ira va a caer sobre ti si no te arrepientes. Ese es el mensaje que Pablo presenta en el libro de los Romanos. Pero ok, visto esto, hermano, este hombre, Jesús le dice: ¿por qué me llama bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. A Él debe ser remitida toda la gloria y toda la honra, porque Él es el único que la merece. De hecho, dicho sea de paso, Dios no comparte su gloria con nadie. Todo lo que usted es, todo lo que usted pueda hacer, todo lo que lo puedan reconocer, recuerde que el promotor de todo eso en usted es el mismo Señor, y toda la gloria debe ser de Él. Entonces Jesús está enseñando aquí. Aquí viene la gran pregunta de Jesús. ¿Los mandamientos sabes? Y esa palabra saber aquí, hermano, no significa de saber de orientación o saber de oído. Esa palabra significa practicar. ¿Por qué yo le digo que significa practicar?
Porque cuando usted lee en el verso 20, se da cuenta de que él dice, él entonces respondiendo, le dijo, el joven o la persona respondiéndole al Señor a la pregunta que Jesús le está haciendo aquí, no si conocía los mandamientos, porque de conocer los mandamientos lo conocemos todos, pero de practicarlos son dos cosas distintas. Jesús le está preguntando a este que si él practicaba realmente los mandamientos. Y él le responde categóricamente que sí, en el verso 20, y le dice, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Quiere decir que desde mi juventud, quiere decir, hermano, que no solamente abarca el tiempo de su juventud, sino que desde su niñez, desde que tiene conciencia, él ha guardado esto. Dicho sea de paso, en el concepto judío, a los niños a partir de los 13 años, 12 o 13 años, lo hacen hijo de la ley. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted lo hacen hijo de la ley, sus padres lo están instruyendo sobre lo que es el concepto de la Torá, las verdades de la Torá, los profetas, el Nebillín, y luego, hermano, lo llevan al templo cuando usted tiene esta edad de 12 a 13 años. Por eso Jesús, cuando se perdió, o no fue que se perdió, sino que se separó de sus padres, su padre biológico, por así decirlo, y se quedó en el templo hablando con los maestros de la ley. En esa ocasión, hermano, a Jesús lo fueron a hacer hijo de la ley, porque eso es parte de la costumbre del pueblo de Israel, donde los maestros te hacen un sinnúmero de preguntas con respecto a lo que es la Torá. Y usted tiene que responder satisfactoriamente para poderlo hacer hijo de la ley. Por eso él responde y dice, desde mi juventud lo he guardado. Ahora Jesús entra en la dinámica, hermano, y le pregunta cinco o seis de los mandamientos que son mandamientos morales, que no tienen nada que ver con la adoración a Dios, sino con el respeto. Es parte de la adoración a Dios, pero sino, con aspecto del respeto a la ley. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo, hermano? Que Jesús amó a aquella persona porque aquella persona cumplía o guardaba los mandamientos. Era una persona que sentía cierta devoción por los mandamientos de Dios, pero no amaba del todo al Señor. Pero Jesús le amó. Es digno, hermano, de alabar a aquellas personas que aún dentro de los aspectos religiosos guardan ciertos aspectos de moralidad. Y es digno de eso de alabar. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí. Eso no quiere decir que usted no le predique a Cristo. Predíquele a Cristo. Enséñele la verdad de Cristo. Y que hay algo más allá de guardar simples mandamientos morales. Que hay algo más allá que puede cambiarlo a usted y condicionarlo para que usted guarde todos los mandamientos del Señor. Resumido naturalmente en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están resumidos todos los mandamientos. Pero este muchacho, el Señor, en el verso 19, le pregunta, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Le pregunta 5 de los 10 mandamientos. Excluye el sábado, excluye amar a Dios sobre todas las cosas, y excluye no tomar el nombre de Dios en falso. Y eso, hermano, déjeme decirle que los mandamientos, dentro de los aspectos rituales, que lo que tiene que ver con los rituales, no son parte de la iglesia. Pero usted tiene que guardarse de no tomar el nombre de Dios en vano. Y créame, hermano, que dentro de las iglesias, sobre todo de las iglesias carismáticas o pentecostales, o de las iglesias donde existen todo estos denominados profetas, que son un grupo de faltadores y un grupo irrespetuoso, porque inclusive dicen y hacen cosas en nombre del Señor, tomando el nombre de Dios en falso, en vano, utilizando el nombre de Dios, hermano, para cometer barbaridad y cometer blasfemia dentro de la iglesia.
Usted escucha denominados profetas que dicen, Jehová me dijo, Jehová me mostró, Jehová ahora me dice que le diga. Y hay que tener cuidado, hermano, con este tipo de práctica, porque son prácticas un poco peligrosas. Y esto puede significar un fuego extraño delante de la presencia del Señor. Entonces este mandamiento Jesús no se lo mencionó. Ahora Jesús le dice a él, una cosa te falta. Eso está en el verso 21. Una cosa te falta. O sea que todo lo que tú estabas haciendo era bueno. Moralmente es bueno, porque te libra del pecado. Pero tu condición no era la mejor delante de Dios. Entonces Jesús le dice, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Hasta ahí, hermano, la cosa está bien. Porque si yo puedo vender lo que tengo y puedo quedarme con el dinero, pues indudablemente yo no voy a sufrir. Porque estoy vendiendo muebles e inmuebles, pero me estoy quedando con el dinero, con lo metálico. Si viene una crisis no me va a afectar porque de todas formas yo tengo el dinero. Ahora Jesús sigue diciendo, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, y ahí viene la palabra dura. Anda, dáselo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo. Ya ahí las cosas cambian, hermano. Ya yo no quiero tesoro en el cielo, yo quiero los tesoros que tengo aquí. O como dijo Benny Hill en una de sus predicaciones, yo no quiero que Dios me bendiga en el cielo, yo quiero que Dios me bendiga aquí. O sea, hasta ese punto de blasfemia nosotros llegamos y de intentar ridiculizar el evangelio. Dios le dijo, vende lo que tienes y automáticamente tú vas a tener un depósito de tesoro en el cielo que serán reservados exclusivamente para ti. Ven, sígueme tomando tu cruz. Ahí viene, hermano, el peso del discipulado. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesucristo, usted tiene que tomar la cruz y seguirlo. Someterse a la disciplina que Cristo le ha planteado. Cuando usted se somete a esa disciplina que Cristo le ha planteado, entonces, hermano, usted se constituye en un fiel discípulo de Jesucristo. Aquí, hermano, se repiten dos cosas en dos versos. En el verso 23 se repite algo que le voy a mencionar y se repite en el verso 24, haciendo un énfasis, hermano, sumamente importante para llamarnos nosotros la atención sobre este hecho. El joven afligido, que no es para más, ¿cómo voy a entregar mi riqueza? ¿A cambio de qué voy a entregar mi riqueza? A cambio de una promesa que no sé si es cierto. Me voy a despojar de todo lo que tengo. Es algo sumamente duro. Pero el afligido, por la palabra, se fue triste, no es más de ahí, porque tenía muchas posesiones. Quiere decir que este pudiera ser un Bill Gates de este tiempo, pudiera ser un Donald Trump, o pudiera ser quién sabe qué, porque dice la Biblia y especifica claramente que tenía muchas posesiones. En el verso 23 se repite esta palabra, empieza la palabra diciendo, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, la enseñanza para los discípulos, para sus seguidores, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos lo que tienen riqueza. Entonces la pregunta aquí viene, hermano. ¿Es pecado tener riqueza? ¿Es malo tener riqueza? ¿Son las riquezas malas? Si algún versiculero le coge este verso, se lo saca del contexto, naturalmente se lo va a explicar de la forma que yo se lo estoy diciendo. Y le va a decir que las riquezas son malas. Pues déjeme decirle, hermano, que las riquezas no son malas. El tener posesión no es malo. Si el Señor le bendice por la razón para que usted pueda bendecir la obra de Dios. Y porque la obra de Dios, hermano, naturalmente camina con dinero. Y aunque Dios es sumamente milagroso y extremadamente rico porque todo pertenece a Él,
a nosotros nos ha encomendado la tarea de nosotros, con lo que el Señor nos bendice a nosotros, poder aportar para la expansión de la obra de Dios. Hay muchas personas, hermanos, que se han hecho lo loco o se hacen lo ignorante, diciendo, no, es que yo no le voy a, ¿para qué voy a dar lo mío? Si Dios es rico, que Dios bendiga a la iglesia y que Dios... Entonces, Dios no lo ha salvado a usted, Dios no lo ha bendecido a usted para que usted se quede con la bendición, sino para que usted bendiga la obra de Dios. Y cuando yo le digo de bendecir la obra de Dios, quizá usted no sea una persona que esté preparada para ir a las misiones, o quizá no le guste evangelizar, o quizá no tenga el tiempo para evangelizar, pero créame, hermano, que cuando usted aporta, no solamente en los aspectos materiales, sino que usted aporta en oración, hermano, que usted aporta en algún tipo de ayuda que usted pueda dar, está aportando para que otros vayan a hacer la misión que usted no va, que usted no está haciendo. Y de todas formas, hermano, usted está aportando su grano de arena. Las riquezas no son malas, hermano. El verso 24, en su último párrafo, le explica cuál es el verdadero problema de la riqueza. Y lo que dice el verso 22 del capítulo 13 del libro de Mateo, que habla de el engaño de la riqueza. ¿Por qué el engaño de la riqueza, hermano? Porque nosotros terminamos poniendo nuestra confianza y poniendo la riqueza como un seguro de vida, que no nos va a pasar nada y que terminamos entrañándola y abrazándola de tal forma, hermano, que matamos el amor por la obra y el amor a la palabra de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús ahora trae la enseñanza. En el verso 22, Jesús le está diciendo cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Ahora los discípulos se asombran de esta palabra, hermano. Dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? En el concepto judío, acuérdese que para los judíos, una persona próspera es una persona que estaba bendecida. Una persona pobre o una persona que no tenía nada o que le estaba yendo mal, era una persona que estaba en falta en Dios. Como consecuencia le estaban cayendo las maldiciones del antiguo pacto. Los judíos, que son conocedores de esto, dicen, ¿y cómo es esto, maestro? Esto entonces, ¿y quiénes son los que se van a salvar? Entonces Jesús, hermano, en el verso 24 procede a explicar la palabra que él está usando en el verso 23. Entonces Jesús, respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que confían en la riqueza. Entonces Jesús termina, hermano, aclarando definitivamente este concepto de que la riqueza en sí no son malas. Malo es poner la confianza en la riqueza, malo es apartar la palabra de Dios y aferrarnos a cualquier aspecto de riqueza material. Oiga, yo no estoy hablando de ser millonario, de tener mucho dinero, porque hay gente que son amantes de su casa, de su carro. Yo no digo que no la cuide ni que no la ame. Ame todo lo que usted tenga, pero no lo ame con un amor desmedido que pueda estropear la obra que Dios está haciendo en usted o que pueda estropear la palabra de Dios en usted. Si el amor que usted puede tener por las posesiones materiales es mayor que el amor que usted puede sentir por la palabra de Dios o por las cosas de Dios, entonces usted tiene un problema de identidad. Usted no está haciendo lo correcto. Hay un énfasis en el verso 25 y Jesús le dice a los discípulos, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. En esto del ojo de la aguja, los exégetas no se ponen muy de acuerdo. Dicen que es una pequeña puerta que había en el muro de Jerusalén por donde pasaban los camellos, que tenían los camellos que arrodillarse para poder pasar, porque era una puerta pequeña y angosta. Por eso la ilustración de Jesús de que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja con rico salvarse. Naturalmente, los que no tienen mucho entendimiento sobre este aspecto le van a decir que es difícil y le van a poner el ojo de una aguja de un zapatero
donde naturalmente lo único que cabe por ahí es el hilo que él puede meter para poder coser los zapatos, o la modista. Entonces, ese no es el ejemplo. Bueno, puede llevarlo a esos extremos, pero sí que es difícil, hermano, que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Pero un rico que ha depositado su confianza en la riqueza. No un rico, hermano, porque en el Evangelio hay personas que tienen mucho dinero y son personas prósperas y ricas que Dios le ha bendecido. Sin embargo, eso no le ha afectado para nada en su relación con Dios, en su relación con Dios y con relación con su prójimo. Pero naturalmente hay personas que eh, ellos son lo que tienen, representan lo que tienen y lo que ellos tienen los representa a ellos. De tal forma que podríamos decir son personas que están entregadas de por sí a esa ambición desmedida. La riqueza y el amor a la riqueza, hermano, es como un barril sin fondo que nunca se sacia. El que tiene amor a la riqueza no se para, hermano, de trabajar ni para de pensar en cómo hacer riqueza. No le cabe tiempo ni siquiera para dedicarle a su familia, porque está tan metido en ese mundo que no ve otra cosa que no sea la riqueza. Bien, hermano, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la riqueza y con respecto al afán. No he terminado todavía con eso de la riqueza y con lo que representan aquello. El terreno, este terreno de los espinos, este terreno de los espinos, es aparentemente más ventajoso que el primer terreno. Es decir, hablando del primer terreno, refiriéndonos a la semilla que cayó en el camino. Acuérdense que en esa parábola de Mateo 13 aparecen 4 terrenos distintos que representan 4 clases de oyentes distintas. El de los caminos representa un tipo de oyente, el de los piedregales representa un tipo de oyente, el de los espinos representa un tipo de oyente y el de la buena tierra representa también un tipo de oyente. Así que cuando yo le hable de terreno, acuérdese, le estoy hablando de un tipo de gente que está representado en esos terrenos. Este terreno es aparentemente más ventajoso que el primero, que el del camino, porque recibió la semilla, mientras que el del camino solo estuvo la semilla sobre el camino hasta que las aves vinieron y la comieron. En enseñanzas pasadas con respecto a lo del camino, nosotros decíamos que estas personas del camino son oyentes desinteresados, que no le interesa lo que se está diciendo de la palabra de Dios. Ahora bien, cuando usted va a Mateo capítulo 13, verso 19, donde le habla a usted de lo del camino, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esa palabra entender no es en el vocabulario nuestro, es fácil nosotros decir él no entiende a pesar de que usted le esté explicando. En el vocabulario que se utiliza aquí, hermano, entender aquí es desinteresado en lo que se está hablando. Ese no entender es un desinteresado que no le interesa lo que usted le está hablando, por lo cual está bloqueado lo que usted le está hablando y no va a entender nada de lo que usted le está hablando porque en conclusión no le interesa lo que usted le está hablando. Eso es lo que representan esto del verso 19, eso del camino. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Acuérdese que este que fue sembrado junto al camino no fue que fue sembrado con intención en el camino, sino que el sembrador, hablo ya en un sentido humano, cuando se está sembrando, ya sea trigo, se está sembrando arroz, o se está sembrando cualquier tipo de cereal que se siembra al voleo, arrojándolo, hay semillas de esas que caen junto al camino, y por el camino, ser un camino endurecido por el paso, tanto de animales como de personas, la semilla no encuentra cómo profundizar en ese terreno, queda a flor de piel o a flor de la superficie, entonces vienen las aves y la comen.
Ahora aquí Mateo dice, habla de las aves, pero antes de las aves, Mateo habla del malo, que viene, arrebata lo que cae ahí. Se apresura lo más posible, es decir, es lo suficientemente rápido para quitar la buena semilla o para evitar que esta buena semilla eche raíces en el corazón de los oyentes. Lo que le voy a explicar ahora, hermano, ya lo he explicado, aunque no lo he explicado por las redes sociales, por este medio de comunicación, lo he explicado en enseñanza que hemos tenido en la iglesia y aquí en mi hogar. Tanto Mateo como Marcos como Lucas, y esto es sumamente importante y lo traigo a colación, hermano, porque cada uno de ellos utilizan un nombre distinto para ese enemigo antiguo o esa serpiente antigua que es Satanás. Lucas lo identifica como el malo. Usted lo puede buscar en Mateo lo identifica como el malo en el capítulo 13, verso 19. Y preste la atención a esto, hermano. Malo que tiene inclinación al mal. Satanás no tiene, hermano, ni una pizca de bondad. Todo lo que maquina, todo lo que piensa es en el mal, es en apartar al hombre de la verdad del evangelio. El malo también es el que molesta y el que atormenta las almas. Por eso, tanto el apóstol Pablo como el mismo Señor Jesús dice, ahí viene el príncipe de este mundo, vámonos que yo no tengo parte con él. Pablo dice, hermano, que este mundo está bajo el maligno. Satanás, hermano, está vencido. Mire lo que le voy a decir. Satanás está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero Satanás está suelto. El poder del mal todavía sigue operando hasta que el Señor lo saque de circulación. Quiere decir que usted tiene un enemigo que lo puede estar vigilando 24 horas y le puede crear una atmósfera y puede influenciar el lugar donde usted está para que esa influencia, hermano, sea de mal en el sitio que usted está. Por eso la Biblia nos manda a nosotros estar constantemente, orar constantemente y estar en comunión con Dios constantemente. Y saber, como dice Pablo, que todo lo que nosotros hablemos de palabra o de hecho, que lo hablemos en el nombre del Señor y que nuestra conversación debe ser sazonada con sal. Para evitar, hermano, o para nosotros crear una atmósfera, un clima espiritual de tal forma que cualquier atmósfera que puedan crear alrededor nuestro, hermano, sea deshecha por el poder de la palabra de Dios. En Marcos capítulo 4, verso 15, se le llama Satanás. En hebreo, Satán, enemigo o adversario. Eso tiene usted, hermano. Aunque yo en lo personal, aunque le esté hablando de esto, porque la palabra de Dios dice que tenemos que hablarlo, Satanás no me preocupa mucho a mí en lo personal. A mí en lo personal no me preocupa mucho. Me preocupan otras cosas. Me preocupo yo mismo, como dice Pablo. Le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de no envanecerte. Cuídate de no creerte la gran cosa. Cuídate de que el orgullo no se apropie de ti y te haga pensar que lo que tú puedes estar haciendo, la gloria te pertenece a ti o los méritos que te pueden dar a ti, te lo están dando porque tú te lo mereces. Cuídate de eso. Entonces, hermano, hay cosas en el caso personal mío de las que yo más me cuido que del mismo Satanás. Y eso lo digo, hermano, porque yo intento por todos los medios siempre mantenerme dentro del margen de la palabra de Dios. Entonces usted y yo, hermano, tenemos un enemigo y tenemos un adversario. Cuando usted va a Lucas en el capítulo 8, verso 12, se le llama el diablo.
viene del término griego diabolo, que significa lo mismo diablo, calumniador, acusador. Este se opone a los hombres en todo su propósito de enmendar y con todo su poder se opone a fin de frustrar la influencia de la gracia divina sobre el corazón del oyente. Por esa razón, hermano, la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia intercesora. Una iglesia, hermano, que ande de rodillas y que esté clamando constantemente por lo perdido. Sí, hermano, este es el tiempo propicio para que la iglesia de Jesucristo, hermano, esté orando y buscando el rostro del Señor constantemente y clamándole a Dios y reclamándole a Dios a los perdidos. Mientras predicamos el Evangelio, oramos al Señor para que Él deshaga las cadenas del vicio, las cadenas, hermano, de lujuria, la cadena de enriquecimiento ilícito, la cadena del afán, que el Señor rompa toda esa atadura y el hombre pueda ser libre por la palabra de Dios. En cuanto al creyente, hermano, y aquí voy a hacer un pequeño énfasis, la productividad siempre es dependiente del creer y el recibir. Usted no puede recibir más de lo que usted cree. Eso no quiere decir, hermano, como una enseñanza que llevé a la iglesia sobre la verdadera fe, que usted ande todo el tiempo con una mente positiva. El positivismo, hermano, es bueno, pero el positivismo no es fe. Su fe, usted debe alimentarla con lo que usted cree. Y su creencia tiene que estar basada en lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios, hermano, la Santa Escritura, están dadas para que nosotros nos alimentemos y nos nutramos de ella. Y nuestra fe va a crecer para con Dios. De tal forma, hermano, que cuando nuestra fe crece para con Dios, nuestra relación crece para con Dios. Ya no dependemos y es difícil que los afanes de la vida y el engaño de la riqueza, como dice la enseñanza del verso 22, nos embatan, porque hemos crecido en fe, hemos crecido en relación para con el Señor. Ahora, usted debe de preocuparse, yo debo de preocuparme por intentar entender lo que la palabra de Dios me enseña. Cuando usted es bien enseñado, es bien delineado a la palabra de Dios, créame que usted va a crecer en relación para con Dios. Lastimosamente, nuestras iglesias, hermanos, están carentes de enseñanza, lastimosamente. Y muchos de nuestros ministros están carentes de la enseñanza. Inclusive hay quienes están promoviendo, hermano, una vida espiritual divorciada de la palabra de Dios. Y están promoviendo una experiencia divorciada de la palabra de Dios. Ese no es el evangelio, hermano. Eso es un fanatismo. Eso no es el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios y está contenido dentro de la palabra de Dios. Cuando usted coge 2 o 3 versos de la palabra de Dios y lo saca fuera de su contexto y dice o le pone el pensamiento suyo para que el verso diga lo que usted quiere decir o la gente entienda lo que usted quiere decir, usted está sacando de contexto esa palabra y le está poniendo palabra que Dios no ha dicho. Entonces, mientras nosotros mayormente conocemos la palabra de Dios, entonces mayormente nos relacionamos. Acuérdese que su productividad tiene que ver con el creer y el creer tiene que ver con el crecer. Ahora, cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 30 y verso 31, se da un hecho bastante enriquecedor con respecto a este tema. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Le estoy hablando, hermano, del eunuco que venía leyendo el profeta Isaías, pero no estaba entendiendo ni la A ni la Z de lo que estaba leyendo. Ahora Dios tenía propósito con este hombre y Dios sacó a Felipe de un avivamiento que tenía en Samaria y lo mandó
a ese camino para que se topara con el etíope. Acuérdese que este etíope era un funcionario de la reina Candace. Candace es un título que le daban a la reina de Etiopía. Y este hombre, como fiel prosélito, un prosélito es una persona que se ha convertido al judaísmo, como fiel prosélito del judaísmo, estaba leyendo, hermano, el rollo del profeta Isaías. Y estaba leyendo concretamente Isaías capítulo 53, pero no entendía de qué se trataba todo esto. Ahora, el Señor dirige a Felipe y insta a Felipe a preguntarle al etíope, ¿entiende lo que él es? La importancia, hermano, y la productividad nuestra está realmente erradicada, fundamentada en lo que nosotros podemos entender de las Escrituras. Su crecimiento está dependiente de lo que usted pueda entender de las Escrituras. ¿Entiende lo que él es? Él dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñares. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto con él. Los maestros, los pastores, los líderes de la iglesia que tienen, se supone que deben estar capacitados para poder traer una enseñanza fresca de la palabra de Dios y una explicación fresca de la palabra de Dios, tienen que estar preparados para este tipo de eventualidad. No quiere decir que usted tenga que conocer todos los temas, hermano, de la A a la Z que tiene las Escrituras, porque eso es casi imposible. Pero sí usted tiene que conocer las cosas fundamentales de las Escrituras para que no erre o se pierda usted y haga perder a los demás. Y cuando yo hablo de perder, no me estoy hablando de perder la salvación, hermano. Estoy hablando de que usted no lo vaya a hacer errar en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Todavía al día de hoy, hermano, los judíos ortodoxos no entienden bien lo que Isaías 53 está diciendo, de tal forma que se lo han aplicado a Israel en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos no entienden realmente que sobre el Mesías sufriente. Ellos entienden sobre el Mesías victorioso, sobre el Mesías que viene a reinar, pero no entienden sobre el Mesías sufriente. La diferencia con respecto a los terrenos, la diferencia entonces no la podemos encontrar en la palabra, sino en la preparación del suelo para recibir la palabra. Un buen terreno bien abonado se supone que va a dar una buena cosecha porque el terreno está en la mejor condición óptima. Está limpio, está abonado y está preparado para recibir la semilla y esa semilla pueda crecer vertiginosamente hacia el Señor. Cuando usted va al libro de Santiago, en el capítulo 1 del libro de Santiago, en el verso 21, Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, porque todavía hay cristianos, hermanos, que guardan sus pecaditos debajo de las uñas, no se han desligado totalmente del pecado, siguen practicando y siguen teniendo práctica oculta. Y Santiago nos dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, porque también hay su malicioso, hermano, dentro de la iglesia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay algo que yo siempre he dicho. La primera noción de una persona humilde, hermano, es una persona que se deja enseñar. Si usted es humilde realmente, si yo soy humilde, naturalmente me voy a dejar enseñar de aquel que puede tener la capacidad para enseñar. Eso es humildad, según lo que dice Santiago, porque Santiago dice claramente, hermano, recibid con mansedumbre. Esa palabra mansedumbre, mansedumbre. Si usted es una persona mansa, usted naturalmente se va a dejar enseñar. Si usted ve una persona que es altiva o que se la cree que se la sabe toda o
no le pueden enseñar o ya los demás no están en el nivel para poderle enseñar, hay un problema de actitud, hay un problema de orgullo que puede ser perjudicial. Pero el manso, hermano, es el que va a heredar la tierra y el manso es el que se va a dejar enseñar. Naturalmente, recuérdese que el terreno de los piedregales es mejor que el del camino, porque los piedregales por lo menos echó un poquito de raíces. El de los espinos va a ser mejor que el de los piedregales y el del camino, porque este, hermano, sí echó raíces. Es más ventajoso que el segundo, porque echó raíces hondas. Cosa imposible para la semilla caída entre los piedregales. Y esos aspectos nosotros lo explicamos, la razón por la que los que cayeron en los piedregales, hermano, no tuvieron tiempo de echar raíces. Sin embargo, tampoco llevó fruto porque fue ahogada por los espinos. Los espinos representan los afanes y el engaño de la riqueza. Es decir, si la dureza del camino impidió la probabilidad de fruto y las piedras impidieron la prosperidad de las raíces de lo que fueron sembrados entre los piedregales, aquí los espinos impidieron la prosperidad del fruto. De tal forma, hermano, que no hubo fruto tampoco para estos de los espinos. Aquí está la tierra arada, pero no adecuadamente limpia y deshierbada. Está arada, pero no está adecuadamente limpia y deshierbada, de tal forma que, como decía la semana pasada, decía el miércoles, se pudo haber cortado los espinos a flor de tierra, se pudieron haber quemado y las raíces pudieron haber quedado debajo, de tal forma que cuando la semilla cae, los espinos tienen mayor ventaja porque ya tienen las raíces de donde se pueden nutrir. La semilla va a comenzar a echar raíces. Y si los espinos bloquean la parte de abajo y luego ahogan, lo tapan de tal forma que le succionan el oxígeno y la luz del sol, le hablo en términos humanos, lastimosamente la planta no va a subsistir. Ahora, hermano, para concluir, representa a aquella persona que oye la palabra, pero el afán, todo el sistema de ansiosas y devoradoras preocupaciones terminan ahogando la palabra. Yo quiero que usted vaya conmigo, solamente se lo voy a dejar, se lo voy a leer, que vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 41, porque aquí, hermano, encaja mucho cristiano. Cristianos que han sido sembrados en la buena tierra encajan en este texto. Yo no le digo, hermano, que no se preocupe. Preocúpese, pero no se afane. Porque cada día, hermano, trae su afán. Cada día debajo del sol trae su afán. Sea una persona emprendedora, sea una persona trabajadora. Pero no comprometa la cosa de Dios por el trabajo. Porque cuando comienza a comprometer la cosa de Dios por el trabajo, el barco termina, hermano, yéndose a la deriva. No termina en buen puerto. Cuando usted está poniendo su trabajo por encima de las cosas espirituales, créame que su vida se va a ir al vertedero. Su vida va a bajar. Su calidad de vida, hermano, su calidad tanto emocional, espiritual, familiar, va a bajar. Y ese afán desmedido va a comenzar a ahogar la palabra de Dios en usted. Quiero leerle el texto y con esto concluir para luego continuar el miércoles con esta enseñanza. Le voy a leer el texto, hermano, que está en Lucas 10, 41, y aunque no se lo explique. Dice, respondiendo a Jesús, como siempre, hermano, le están haciendo preguntas y Jesús está respondiendo de la mejor manera posible. No hay mejor enseñanza
no hay mejor momento para enseñar que cuando a uno se le pregunta. Cuando a uno se le pregunta, la mente, hermano, del que pregunta está abierta a recibir la enseñanza. De tal forma que Jesús siempre estaba en la mejor disposición, y ese es uno de los ejemplos que a mí más me agrada del Señor, que siempre estaba en la disposición. No importa que le fueran a hacer una pregunta dañina, perniciosa, Él siempre daba una respuesta adecuada a la pregunta que se le hacía. En este caso, dice Jesús, respondiendo lo que Marta le preguntó en el verso 40, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, aquí aparece la palabra 2 veces, eso es un énfasis de atención. Marta, Marta, presta atención a lo que te voy a decir y a lo que te voy a responder. Afanada y turbadas está con muchas cosas. Y aquí, hermano, no se lo quiero explicar, pero se lo quiero explicar. Aquí, hermano, lo que ella estaba haciendo es aparentemente bueno. Porque ella está tan preocupada y tan por afanada por servirle al Señor, por ponerle el mejor plato al Señor, por ponerlo en la mejor silla, por ponerle la mejor almohada, por hacerle la mejor comida. Si Marta fuera hondureña, le estuviera preparando ahí unas empanadas, unas baleadas. Si fuera venezolana, le estuviera preparando unas empanadas. Si fuera dominicana, le estuviera preparando unos fritos. Pero no importa lo que le estuviera preparando, hermano, estaba afanada y estaba preocupada por servirle al Señor. Y el Señor le dice, Marta, 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 afanada estás innecesariamente. Y María ha tomado la mejor parte. Yo espero, hermano, que tú tomes la mejor parte, y si estás haciendo algo tan afanosamente, te detengas y reflexiones sobre lo que estás haciendo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo espero que estas palabras te puedan servir de ayuda y de bendición a tu vida como lo han sido para la mía. Dios eterno y Dios de misericordia, gracias por cada uno de los oyentes, gracias por tu palabra, Señor. Bendice grandemente, Señor, a tus hijos. Los que están enfermos, sánale. Los que están falta de palabra, ministrale palabra. Los que están agobiados y afanados, Señor, preocupados y tensos, trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera, hermano, volver a repetir la dirección de la iglesia por si alguna persona está interesada en compartir con nosotros la palabra de Dios. Pues estamos en el 2615 del Northwest y la 20 Street. Nuestro día de culto es miércoles a partir de las 7:30, enseñanza, oración y estudio bíblico. Viernes a partir de las 7:30 tenemos culto evangelístico, y los domingos a partir de las 4 de la tarde tenemos nuestro servicio de adoración al Señor. Los domingos por la mañana tenemos evangelización, así que si quieres compartir con nosotros, pues eres bienvenido a contribuir a la expansión del Evangelio. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga y Dios les guarde. Y nos vemos el miércoles, si el Señor lo permite. Dios me les bendiga.